Buenas tardes, licenciada. Somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial, el grupo número 6 de la materia de contextos. Está conformado por las siguientes compañeras: Troya Luz, Valero Jocelyn, Vargas Shirley, Vargas Yomaira, Vega Adriana, Vega Kerly, Vélez Erika, Villalta Lady, Zambrano Yomaira y Zumba Yamilet. El tema de nuestra tarde es sobre las políticas educativas en el Ecuador para el desarrollo y habilidades dentro del área educativa. A continuación, nuestra compañera Luz Troya. La educación ha sido parte fundamental del ser humano desde épocas antiguas, por lo que en las unidades educativas y aulas de clase han pasado varias personas. Algunas muestran interés en el aprendizaje, mientras que otras solo pretenden solo aprobar el ciclo académico. Evidentemente, la educación ha sido esa parte fundamental que permite el desarrollo humano. La educación dentro de la formación de las personas es esencial, ya que al realizarse este proceso de educación se permite la transmisión de nuevos conocimientos y estos a futuro ser utilizados al adentrarse dentro del mercado laboral. Al referirnos a la educación en el Ecuador, podemos decir que este no cuenta con un sistema educativo que se cumpla de manera eficaz. Es importante recalcar que aunque ahora existe un régimen educativo, la manera de enseñar de muchos de los docentes tienen a parecerse a la enseñanza de las épocas antiguas. La calidad de educación en el Ecuador es un tema que en la actualidad el cambio sustancial en las estructuras dentro del sistema educativo ha sido determinado por el gobierno como política de Estado. Hemos sido testigos de ciertos cambios que paralelamente se han tenido que realizar planificaciones en la estructuración en base a las nuevas reglas que son impuestas por los organismos competentes. En el Ecuador la educación está orientada por el sistema de educación, mismo que contempla el sistema intercultural bilingüe y el sistema de educación superior. Hacemos que el sistema de educación se encuentra conformado por tres que van desde la educación inicial, la educación general, básica, bachillerato y la educación superior. Basada en diferentes artículos, se puede decir que el objetivo principal de la educación en el Ecuador es la búsqueda de estándares de calidad, que es el guiar, brindar el apoyo y que aquellos que son encargados de impartir educación sean supervisados para así contribuir a una mejora continua dentro de la educación ecuatoriana. Los propósitos de nuestra investigación. De manera directa, se beneficia al personal investigador, al grupo de trabajo y a los docentes encargados de verificar el documento. Y de manera indirecta, los beneficiarios son los lectores a los que puede llegar este proyecto. La educación es un proceso que nos lleva a las aulas de clase, a conocer docentes, cuya responsabilidad es la de enseñar al alumnado. Pero no solo basta con impartir conocimientos, sino que también es adentrarse en el enfoque estudiantil desde una perspectiva humanística. Por ello, el propósito del estudio de caso actual es analizar las políticas educativas en el Ecuador con referencia al desarrollo y habilidades en el área educativa. Gracias. ¿De qué manera influyen las políticas educativas
en el Ecuador dentro de los procesos de desarrollo de habilidades en el área educativa. En lo que compete la unidad de análisis, el estudio diseñado por nuestra Universidad Estatal de Milagro, los chicos de la carrera de Trabajo Social, por el personal estudiantil, ellos tomaron en cuenta los aspectos a nivel nacional y en base al Ministerio del Ecuador. En los métodos e instrumentos de la recolección de información, este estudio está relacionado con el enfoque cualitativo, ya que esta es una actividad sistemática dirigida a profundizar en la comprensión de los fenómenos educativos y sociales, transformar prácticas y escenarios pedagógicos sociales y tomar decisiones, así como identificar y desarrollar un cuerpo organizado de conocimiento. En consecuencia de ellos, el presente proyecto aplica un enfoque cualitativo, cuya finalidad es la de realizar el análisis de los datos e información de las políticas que rigen dentro del Ecuador. En lo que es los tipos de la investigación bibliográfica, la investigación bibliográfica se la entiende como más un proceso sistemático que consiste en recopilar, en seleccionar, clasificar, evaluar y analizar el contenido impreso y gráfico del documento experimental. Física de objetivos, los virtuales que actúan en métodos metodológicos por las fuentes de investigaciones científicas. Dentro de la presente investigación se desarrolla que utilizando estos métodos investigativos es donde todos los estudios deben basarse en teorías, en conceptos, en datos de archivos, lograr a través de las revisiones de documentos, además de las plataformas teóricas, desarrollando análisis conceptuales, que ellos actuarán como una base para explicar los beneficios de las políticas educativas. En lo que es la explorativa, Cáceres en el 2016, él nos menciona que esta investigación se lleva a cabo para identificar los aspectos fundamentales de un problema en particular y para determinar los procesos apropiados para futuras investigaciones. Por eso es muy necesario desarrollar este tipo de investigación, porque es un resultado más fácil que nos ayude a explorar direcciones de la investigación para realizar una verificación adicional. En la investigación descriptiva, gracias obviamente a la investigación, es posible identificar características más importantes de las variables de los problemas en estudio, observar sus acciones, sus manifestaciones y al mismo tiempo determinar las mejores estrategias. A través de estos tipos de investigaciones, utilizando procesos analíticos, es posible describir el objeto de estudio de una situación específica. Para identificar sus características del sistema educativo en el Ecuador. Gracias. Perdón, compañera, su micrófono. Método de instrumento de recolección de información. El método nos referimos a muchas reglas de procedimiento. Instrumento nos referimos a mecanismos de uso del investigador. Información nos referimos que son las palabras que se en escala de listas. Son medios de recolectar. El investigador para medir al uso de manera diversidad de técnicas y herramientas para desarrollar el sistema de la información, las cuales pueden ser las entrevistas, encuestas, etc. Es importante señalar que es un cuestionario de preguntas abiertas que deberíamos analizarla cada una de sus respuestas. Esta estudio está relacionada con el enfoque sistemática dirigida y profundizada con la comprensión de fenómenos educativos y sociales en nuestro Ecuador. Muchísimas gracias.
tipos de investigación. Investigación bibliográfica. Además también de tener un sinnúmero de plataformas teóricas, desarrollamos tanto el análisis conceptual, por el cual tiene una base muy extensa para explicar los beneficios de las políticas. Y políticas educativas. Recordemos que nosotros a nivel mundial tenemos diversas políticas educativas, ya que cada país tiene sus reglas, sus leyes, entre otros. Investigación exploratoria. Es necesario desarrollar este tipo de investigación porque sus resultados son más fáciles al momento de tener dicho resultado, dicha respuesta. ¿Sí? Recordemos que también nosotros al momento de investigar debemos investigar más a fondo. ¿Sí? No quedarnos con lo primero que se nos viene a la mente, también no quedarnos con la primera investigación que nos sale en internet o en algún libro. Debemos investigar a fondo porque el tiempo pasa, las medidas y las leyes, las políticas cambian en cada institución y en cada país. También debemos de realizar esta investigación que tenga una verificación adicional, ¿sí? A lo que conlleva y a lo que va agarrado de la mano. En este estudio también ayuda a comprender los procedimientos adecuados a realizar dicha investigación. También sirve para determinar la importancia del problema planteado, con una utilidad para futuras investigaciones. Investigación descriptiva. A través de este tipo de investigación utilizamos ciertos procesos analíticos. Es posible describir el objeto de estudio o una situación específica para indicar las características de este sistema educativo que estamos hablando ya de nuestro país, Ecuador. Combinado también con ciertas funciones de clasificación, se utiliza también para organizar, agrupar o sistematizar objetos relacionados con políticas educativas. Al igual que el estudio que describimos anteriormente, puede servir como base para las investigaciones más exigentes, más avanzadas. Su tarea también de describir en estos tres tipos de investigación es la estructura de los fenómenos y su dinámica para determinar ciertos aspectos esenciales que lleva a dicha realidad. Gracias. Reflexión de la información, sistema educativo. El docente en la actualidad no muestra un nivel humanístico y solo presenta estándares profesionales mínimos. Según Barreiro, en el 2017, menciona que desde el año de 1980 nacen los estándares educativos en Cantón, quienes han ido utilizando y mejorando este sistema hasta la actualidad. La utilización de estos no es buena y no se ha visto reflejada en la calidad de educación en el Ecuador. Pero tomemos en cuenta que desde noviembre del 2012, en base al Acuerdo Ministerial 482, Ecuador hizo un lanzamiento de los estándares señalados, pero solo ha quedado como una intención, ya que esta utilización no ha sido satisfactoria, no ha sido buena, ya que algunos docentes no han mostrado como tal su lado o nivel humanístico, presentado sus estándares profesionales de mesa, han planificado sus clases, pero no han llegado a monitorear si el conocimiento impartido ha llegado al estudiante como tal. En los que es estándares de educación, el propósito de estos estándares de educación es orientar, apoyar y monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje a las personas que intervienen. Se centran en proporcionar los recursos adecuados para que el sistema de educación sea de calidad y calidez. El Plan Nacional de Educación en el 2006 ha mantenido objetivos enfocados a los estudiantes para que puedan ingresar al sistema educativo, manteniendo siempre
competencias para su formación, su desarrollo y su inclusión dentro del sistema educativo. De acuerdo con Villasís, en el 2019, en base a los datos mostrados por el INEVAL, en una evaluación del ciclo educativo del 2017, se reflejó que la nota promedio era de 7.31 en un determinado número de estudiantes. Teniendo en cuenta estos datos, se ha deducido que aquellos estudiantes de bachillerato no estaban preparados para una prueba ser bachiller y por consiguiente ingresar a un sistema de educación superior. Esto se debe a varios factores como problemas familiares, consumo de alcohol, consumo de drogas dentro de los estudiantes, pero también de manera esencial ha sido la falta de compromiso de los docentes y por no cumplir con los modelos, con las normas establecidas por el sistema educativo. Tenemos que tener en cuenta que el término educar no solo es el proceso de enseñanza, aprendizaje, sino también es el proceso que forma parte de la vida del ser humano. La educación no es para el momento, sino la educación es para la vida. Gracias. Plan de Desarrollo 2014-2030. Es aquel que define los ejes y metas estratégicas. De acuerdo con su mandato constitucional, el Plan de Desarrollo debe ser visto como un instrumento que orienta la acción privada en programas de prioridad, como la educación y la administración pública. Esta implementación significa que debemos mantener las estrategias con respecto a los objetivos que se impulsan dentro de del periodo de 5 años. Derecho a la educación. Los derechos son un resultado de diversos procesos históricos que afirman la dignidad del ser humano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco, en 1945, se acordó formar las Naciones Unidas para garantizar la paz mundial. Después de 3 años, en 1948, se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a la teoría crítica de Joaquín Herrera Flores, que defendió la tesis de los derechos humanos, eran el resultado de la lucha constante por una vida digna. Hoy en día tenemos educación, vivienda, trabajo, bienes, pero sobre todo tenemos derechos. El derecho a la educación nos permite adquirir conocimientos para así tener una igualdad de oportunidades. Acuerdos y compromisos integrales en la educación. La ONU asegura que el 64% de los niños de todo el mundo son incapaces de leer y de comprender una simple historia. Ante esto, representantes de más de 130 países se reunieron y realizaron 115 consultas nacionales, las cuales se reunieron a dirigentes, docentes, alumnos y la sociedad civil. Esto logró conocer los acuerdos y compromisos para transformar, primero, mitigar el impacto de la crisis educativa provocada por la pandemia. Segundo, mejorar la resiliencia de los sistemas educativos. Tercero, abordar las exclusiones educativas. Cuarto, transformar la profesión docente. Quinto, renovar el currículum educativo. Sexto, implementar una educación verde.
¿Qué queremos decir con educación verde? Una educación verde es fomentar la vida del medio ambiente en el aula con todos nuestros niños. Séptimo, reforzar la educación superior en la investigación e innovación. Octavo, mejorar el aprendizaje y la transformación digital. Noveno, aumentar la inversión en la educación. Décimo, gobernar la educación como un bien público. Inclusión e integración educativa. La inclusión educativa es una oportunidad para los estudiantes que tienen dificultades para aprender. La inclusión se entiende como una serie de pasos y principios diseñados para asegurar que un estudiante con discapacidad pueda ser visto como alguien valioso y necesario en la comunidad escolar. La integración se creó como primer paso para garantizar que el derecho a la educación no esté restringido para nadie. Gracias. Análisis de la información. Plan Nacional de Educación 2024. Este Plan Nacional de Educación incorpora políticas y estrategias para el desarrollo científico, promoviendo la investigación en la colaboración recíproca con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, y revisando los currículos para actualizar sus programas, sus textos y sus temas didácticos. Creación de un sistema nacional y profesionalización docente. Para tener un sistema de educación pública de alta calidad, depende en gran medida de los maestros. Nuestros docentes tener en cuenta condiciones dignas y favorables al desarrollo educativo de la primera infancia. El resultado de la investigación de capacidades previas que permiten a los niños y a las niñas acceder a nuevos haceres y saberes y movilizarse hacia formas más complejas de pensamientos e interpretación del mundo. La educación en la primera infancia ayuda a que los niños lleguen a ser adultos productivos, proporcionando una base para adquirir habilidades constructivas. Construcción de ambientes escolares agradables. Un clima escolar positivo permite que la persona se sienta acompañada, segura, querida, tranquila, y también fomenta su desarrollo. Esto recupera el porcentaje y el establecimiento de relaciones positivas en el hecho que potencie un buen ambiente escolar, favorece una condición sana, un ambiente más armónico. Microplanificación, POA y plurianuales. A consecuencia de toda la instabilidad social, política y económica que se da en el país, tuvo que pasar hasta el 2021 para establecer la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ley Orgánica de Educación Intercultural. Es el derecho de toda persona y comunidad intercultural entre culturas y participación en una sociedad que aprende además de una nueva visión a la política educativa, aprobada por la Constitución del 2008. La Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Artículos de la Constitución de la República del Ecuador que se lo relaciona con la educación. El artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un derecho de las personas que lo ejercen a lo largo de su vida. Es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El Plan Nacional para el Buen Vivir es un instrumento multisectorial que se alcanza nacionalmente, que presenta los 12 objetivos nacionales para el buen vivir, sus políticas,
sus límites estratégicos y muchas metas para el periodo 2013-2017. Proyectos y programas educativos de inversión del Ministerio de Educación. Encuentro Nacional Camino hacia la Transformación Educativa. Aprende a tiempo. Apadrina una nueva escuela y Plan Nacional de Leo I. Gracias. Conclusiones. La educación siempre es un papel fundamental para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la población. No solo a nivel nacional, sino también mundial. La educación es muy importante para el desarrollo de la sociedad y de la población, no solo a nivel nacional, sino también mundial. Dentro de las políticas educativas en el Ecuador, como primer lugar, se puede establecer que Ecuador no cuenta con un sistema normalizado que sea 100% eficaz para el desarrollo y enseñanza y aprendizaje. En el aula hay muchas ocasiones, ya sea porque el docente tiene una norma de enseñanza incorrecto, en muchos casos el docente solo llega, da su clase y se retira, sin asegurarse en dar seguimiento a los alumnos, si ellos aprenden o si llegan a clases. Otro punto muy importante se debe a la falta de infraestructuras tecnológicas de las instituciones. Es por esto que doy mi aporte y puedo concluir que las políticas educativas no cubren todos los aspectos que generan problemas en la educación. También se investigó que los estándares de educación tienen como finalidad la orientación, el soporte y la observación de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que el docente debe cuidar la educación. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, en el que se tiene ejes y metas estratégicas, se dice que la primera infancia con base con la UNESCO, la ley dice que la primera empieza desde la etapa de la concepción hasta los 4 años y la educación preescolar se da de 4 a 6 años y su primer ciclo básico desde los 7 hasta los 9 años. Muchas gracias. Lecciones y recomendaciones. Teniendo en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se visualizan metas como la igualdad, inclusión y cohesión. Justicia social sobre la diversidad de personas, es decir, de proporcionar los mismos servicios de atención especializada, salud y educación para cada niño, por lo que se le recomienda que las personas concienticen sobre los aspectos discriminatorios de los estudiantes, es decir, que no es necesario que las personas, los docentes, piensen que todo individuo es igual y no negarles el derecho a la educación. La definición clara desde el principio del estudio de casos son las políticas educativas en el Ecuador para el desarrollo y habilidades en el área educativa, mismo que se define dentro de los aspectos educativos que en el país no tienen un 100% de eficacia, aún con las indicaciones que el Ministerio de Educación realiza hacia las diferentes instituciones. Es por ello que se recomienda que cada uno de los centros educativos se dediquen a inspeccionar la factibilidad de sus modelos de enseñanza, así como visualizar los procesos que realizan los docentes y modificar los aspectos que presenten aspectos negativos hacia el estudiante. El juicio del Ministerio de Educación planea desarrollar las capacidades y habilidades de la población sobre la base y los derechos que todos sin ninguna discriminación, porque también intentan eliminar los modelos. Es por ello que se recomienda basarse en estos aspectos para que cada institución vaya implementando en su centro de enseñanza de aprendizaje. Muchas gracias. Este fue nuestro tema de exposición, políticas educativas en el Ecuador para el desarrollo y habilidades en el área educativa.